Con este vídeo pretendo demostrar cómo funciona en OpenRoad Designer, bueno, que también en InRoad y en Geopack, puesto que digamos el formato ITL de sección transversal sigue manteniéndose. Vamos a demostrar cómo se puede analizar, estudiar o diferenciar el comportamiento de los arcenes en cuanto a pendiente cuando están en la parte superior o en la parte inferior. Bueno, entonces vamos a ver cómo está compuesto este template. Si damos doble clic acá, vemos que efectivamente este punto está relacionado a través solamente de dos restricciones, la de pendiente y la de horizontal. La de pendiente es con respecto al punto central, al center line, y el horizontal también. Y bueno, lo que fija es fundamentalmente la pendiente transversal en, en sección recta, el bombeo, y la anchura. A su vez vemos que tienen los correspondientes etiquetas, los labels, que son los que luego en el corredor permite hacer variaciones paramétricas por progresivas o por puntos kilométricos. Bueno, por otro lado, para que funcione el tema correspondiente al peralte, como en otros programas, hay que decirle al programa cuál es el punto que va a funcionar como giro. Eso es lo que se llama, como vemos aquí, el Super Elevation Flag, ¿no? Las banderitas que, por ejemplo, pone AutoCAD Civil 3D en los puntos que se utilizan para el giro del peralte. Entonces vemos que efectivamente, como este es un Super Elevation Flag, cuando nosotros apliquemos el peralte sobre el borde del pavimento derecho o el izquierdo, este valor será el que el programa vaya cambiando. Bueno, pero decíamos que íbamos a ver el tema del arcén. Vemos que en este caso, el arcén, el borde del arcén, que es este punto, también está construido con pendiente y con restricción de pendiente y con restricción horizontal. Bueno, pues la anchura del shoulder, del arcén a la izquierda, pues también está etiquetado, en este caso 240. Si es otro, pues se cambia y ya está. Y no hay que volver a rehacer para nada el template, solamente cambiar en el correspondiente corredor la etiqueta, ya está. Con lo cual esto sirve para cualquier tipo de carretera de dos carriles con arcén, pero vemos que también está definido a través de una pendiente con respecto al IOP AR, ¿no? El borde de pavimento derecho. Sin embargo, vemos que aquí hay otro valor, que es el que llama padre 2. Y bueno, vemos que si lo desactivamos, la opción de rollover values no se puede activar, pero si le damos esta opción es precisamente aquí es donde precisamente se le pueden dar las opciones para que este arcén no esté siempre con el 4%. Vamos a ver, por ejemplo, si yo no lo tengo activado, aplico y verifico qué es lo que ocurre cuando este punto, que es el que va a tomar el peralte, va cambiando hacia arriba y hacia abajo para de alguna manera simular la sección con peralte. Vamos al punto, botón derecho, Test Point Controls, controles de punto, y quiero hacer solamente un control vertical de ese punto. Entonces vemos que si esa acción está desactivada, el arcén siempre tendrá el 4% dependiente hacia afuera. Claro, eso puede ser interesante cuando el peralte está hacia arriba, pero no será interesante cuando vaya hacia abajo y supere el 4%, ¿no? Entonces, en general, lo típico es que cuando el peralte va hacia abajo, cuando la sección va bajando, es que el arcén tenga su valor, el que sea por defecto, el 4, el 6, el que sea, y que cuando la sección transversal
hacia abajo ya tenga más pendiente que ese, el arcén vaya tomando ese mismo valor. Y sin embargo, cuando vamos hacia arriba, lo habitual es que, bueno, o fijamos el valor del arcén para que efectivamente ese agua se evacúe hacia afuera, o fijamos, vamos, o dejamos un valor fijo, o como en otras normas, o en algunas normas, fijamos la diferencia de pendientes. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Si yo ahora hemos visto que en la opción de parent 2 de segundo padre no estaba activada, y entonces el programa está actuando con esta pendiente fija del menos 4% hacia acá. Sin embargo, si lo fijamos y aplicamos, luego veremos por qué es así, volvemos a chequear ese punto en vertical y vemos cómo efectivamente, según voy subiendo, bueno, pues el peralte del arcén tiene un valor, pero según voy bajando ya no se va a generar, bueno, también se sigue generando el quiebre. Vamos a ver por qué no debería, a no ser que en estos valores no haya nada indicado. Bueno, vamos a ver el tema de los valores. Bueno, entonces el tema de los valores es el siguiente. Primero hay que hacer, este es el problema, referencia a el punto de referencia. Si os fijáis, este es un esquema del, por eso no funcionaba, este es un esquema del correspondiente peralte, y vemos que no hay un punto de referencia. Entonces el punto de referencia es el centro, y vemos que el segundo padre es el borde de pavimento. Entonces aquí empezamos a poner valores. Fijaos que dice rango de referencias de peralte. Entonces, desde un límite superior a un límite inferior, o sea, desde más infinito hasta menos infinito, que sería el límite inferior, podemos ir marcando diferentes comportamientos. Por ejemplo, si yo digo que desde menos infinito hasta el valor de 0, o sea, cuando este peralte va, el principal, este de aquí, va desde infinito, que sería vertical, obviamente eso nunca va a pasar, hasta 0. Hasta 0 es cuando tenemos el paso de, de la sección con bombeo nulo, o puedo poner, por ejemplo, hasta el menos 2%, puedo decir que quiero una pendiente fija, por ejemplo, de menos 4. Menos 4%. Entonces le doy a OK. Bueno, tendría un primer valor, a ver, menos 2%. Vale. Y ahora, por ejemplo, si digo que desde menos 2%, vamos a ver, low side difference. Por ejemplo, si le digo que desde menos 2%, este no sería, voy a eliminar este, aquí. Si digo desde el menos 2% anterior hasta el menos infinito, quiero que la diferencia en el punto más bajo sea el 0%. Le damos a OK, le damos a aplicar, le damos a cerrar, y ahora ya vamos a ver que la forma de trabajar cambia, porque ahora efectivamente yo digo, quiero testear el punto vertical. Vemos cómo cuando esta pendiente es superior a el menos 2%, esto cae con una caída del 4%. Según vamos bajando, aquí que tendríamos 0, sigue estando en el menos 4%, ¿veis? Vamos siguiendo, y cuando la pendiente ya del arcén
sea el menos 4%, más del menos 4%, perdón, más del menos 2%, que es como lo hemos fijado, el arcén quedaría con la misma pendiente. Luego vemos que hay muchas otras opciones. Si yo voy al rollovers, aquí lo importante es que tengo muchos otros campos disponibles para acotar el comportamiento en función de la pendiente de referencia. Y luego, en cuanto al tipo de comportamiento, veis que tenemos diferencia relativa, pendiente variable entre dos valores, pendiente fija, diferencia máxima, que es cuando estamos en la parte de arriba, o diferencia mínima. Con esto se cubrirían todas las situaciones de peralte relativo entre calzada y arcén en función de la inteligencia que le demos a esto. Entonces espero que con esto se haya entendido y ahora lo único que tenéis que hacer es bueno, pues, entrenar con esto. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, vamos a aplicar y me voy a ir al otro lado de acá porque no está definido, creo. Sí, fijaos, en este estaba definido ya con otros valores. Fijaos que en este caso habla de una diferencia máxima del 7%. O sea que no es que el talud vaya a ser siempre el menos 4%, el talud este, sino que va a haber una diferencia de 7% entre la pendiente del arcén, digamos, perdón, de la plataforma y la del arcén. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si yo tuviese un talud del 7% aquí, entonces el del arcén sería el 0%, ¿no? Vamos a verificarlo. Eh, si yo me vengo a este punto y en vez de 2% que aparece aquí le pongo menos 7%, le doy a cerrar y fijaos cómo efectivamente aquí tengo el 0. ¿Por qué? Porque en este caso, en este punto se marcaba que con respecto al padre esto tenía que tener un 7%. Por tanto, si esta carretera tiene más de un 7, el arcén desaguará hacia adentro. Vamos a verificarlo, ya lo habéis visto. Eh, Perdón, no es aquí, es aquí. Bien, entonces, si venimos aquí, bueno, efectivamente era el menos 7%, eso es lo que quería ver antes. Digo, si aquí en vez de menos 7% le pongo, por ejemplo, menos 10, aplico y cierro, vemos que efectivamente este arcén ahora desaguaría hacia adentro porque al tener este menos 10% y ser el ángulo de un 7%, pues este tiene un 3%. Entonces, en función de lo que nosotros coloquemos ahí como opción, perdón, en función de lo que nosotros coloquemos aquí como opción, tendremos un comportamiento u otro. Fijaos que, por ejemplo, si yo quiero que siempre el peralte, cuando estamos en esta situación, desagüe hacia acá y además con ese 4%, pues lo que tendría que poner es pendiente fija. ¿De cuánto? En este caso 4%, pues recordad que las pendientes se definen en términos de incremento de X y de incremento de Y. Entonces, como este arcén va aumentando, tendría que ir aumentando la altura según voy aumentando la X para que efectivamente desaguase hacia afuera, pues le pongo el 4%. Y ahora le doy a aplicar, le doy a cerrar, a ver qué ha pasado, pendiente fija, 4%, no, aquí debe ser menos 4.
ok, aplicar. Vale. Entonces ahora vamos a ver que efectivamente ahora ya sea cual sea el valor superior, esto va a desaguar. Claro, el problema de aquí es que si el peralte fuese muy grande, tengo un quiebre muy alto que en general algunas normas, como dije antes, limitan. De hecho, el valor que había por defecto aquí, que entiendo que es de la norma ASTO, es el 7%, pero fijaos que efectivamente luego según voy bajando, llega un momento en que cuando este talud tiene el 4%, ya se pone en continuidad y ya de ahí para adelante ya toda la sección tiene la misma pendiente. ¿Por qué? Bueno, pues volvemos a repetir, porque en la parte inferior, aquí desde 0 hasta el menos infinito, dice que la diferencia sea 0. Es decir, que cuando tenemos lo diré, cuando tenemos una pendiente transversal inferior, más pequeña, o en valor negativo, que el 0%, o sea, incluso para el bombeo, lo que hace este arcén, lo que haría este arcén sería ponerse en continuidad de la sección de nuestro, perdón, de nuestro pavimento. A lo mejor sería más interesante eso, con el menos 2, que esto funcionase hasta el menos 2% y luego pues del menos 2% ya se colocase en su posición. Porque fijaos que estos valores en realidad lo que hacen es sobreescribir este valor de aquí, el valor por defecto del 4%. Este no tiene en realidad en este caso ningún funcionamiento, puesto que quien gestiona es todo esto. Y como en todo el campo de validez, desde menos infinito hasta cero y desde cero a menos infinito, hay otros valores, estos son los que sobrescriben. En el caso en que no tuviésemos sobrescritos valores desde menos infinito hasta 0 y desde más infinito hasta 0 y desde 0 a menos infinito, entonces habría alguna posición en la que al no poder resolver esta pendiente en función de esto le aplicaría el 4% que viene por defecto como valor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que, como digo, se haya entendido y que con esto podáis hacer cualquier tipo de relación de peraltes y tanto en las calzadas como en vuestros arcenes.